tierra prometida. La tierra prometida no está en el cielo, sino en la tierra. Canaán era una tierra llena de gigantes y enemigos de Elohim que tuvieron que ser conquistados y destruidos. Estos gigantes en tipología representan las tendencias carnales de nuestra propia carne, las cuales nosotros somos llamados a dominar y conquistar. Esto es completamente correcto, pero la lección obvia es a menudo perdida. Nuestros cuerpos son nuestra herencia porque es la tierra, porque somos polvo, ¿sí? Y es la tierra que hemos perdido. ¿Cómo que Canaán, nuestros cuerpos están actualmente habitados por deseos rebeldes e impíos que nos gobiernan? Esto ha sido así desde Adán, cuyo pecado nos vendió a todos a la muerte, ¿no es cierto? Y nosotros caímos porque tenemos su constitución en nosotros. Como vimos, Elohim primero creó a Adán como un ser de carne espiritual, como la que vamos a recibir nosotros, pero hubo una gran rebelión, el hombre cayó, sabemos, entonces había que recrear al hombre, pero ahora rebajado, esta vez fue hecho del polvo de la tierra. Esa carne era su herencia, pero por pecar, Adán, Adán de la tierra incurrió en una deuda que él no podía pagar. Así que él fue vendido a la esclavitud de la tierra. A Adán le dijo: ¿cómo hiciste lo que te dijo tu esposa? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? El suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del cual fuiste formado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa Javá, viviente, porque ella fue la madre de todos los que viven. Y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Luego Yahweh Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahweh Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra, el suelo de donde lo había sacado. Fue vendido hasta el tiempo en el que un pariente redentor vendría a redimirlo. Adán perdió el maravilloso y glorificado cuerpo que había vestido en la luz de Elohim. Después de su pecado, él estaba desnudo, avergonzado, y Elohim los tuvo que vestir. La idea entera detrás del plan de salvación de Elohim es invertir los efectos del pecado de Adán en la creación y recuperar todo lo perdido. La ley y los profetas de Bereshit Hagit Galut nos muestran cómo el hombre es redimido y cómo recobra el glorificado cuerpo inmortal que es su herencia perdida. Y los días de las fiestas nos informan de los 3 pasos que debemos dar para recibir esta herencia completa: justificación, santificación y glorificación. Nosotros somos justificados en nuestros espíritus, santificados en nuestras almas, glorificados en nuestros cuerpos. Todo será hecho nuevo. El primer modelo mayor de este proceso de salvación completa se ha encontrado en la jornada de desierto de Israel bajo Moshe. Después de Pesaj, Israel se convirtió en la congregación del desierto, como es mencionado en Maaseh, en el libro de Hechos, porque ellos fueron justificados por la fe. En el primer Shavuot, en el monte Sinai, a Israel le fue mostrado el Ruach HaKodesh. Sin embargo, ellos se negaron a oír su voz, así que fueron guiados no por el testigo interior del Ruach, sino por una columna externa de nube y fuego. Todas esas cosas son tipos de la negativa del hombre a recibir las cosas de lo alto. Describen la situación caída del hombre. Como consecuencia de esto hubo mucha desobediencia, muchos cayeron. Finalmente el Ruach HaKodesh fue entregado siglos más tarde, después de la resurrección de Mashiach, como debía ser, porque hasta entonces el Ruach no había sido. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el espíritu porque Yahshua aún no había sido glorificado. Yahanan 7. Entonces, si Israel hubiera entrado en la tierra prometida en el momento indicado, como Caleb y Joshua habían recomendado, ellos habrían recobrado la herencia que había sido perdida en Adán en aquel momento, ¿no es cierto? Ellos habrían recibido la tierra que les pertenecía porque había tocado a Shem en el sorteo y no a los hijos de Ham. Estoy segura de que estamos hablando de un jubileo, pero no voy a ponerme a hacer cuentas como hacen otros. Sí, existen demasiadas controversias al respecto de cómo contar para meterme en esa. Al menos todavía no hemos resuelto todos los detalles y
no vale la pena, no vale la pena volvernos locos en este momento. Prefiero que sea el Padre el que lleve las cuentas. Ciertamente era el tiempo favorable desde todo punto de vista. Eso sí, como hemos ya estudiado en otra serie, los israelitas habían sido liberados de la casa de esclavitud. Cada uno de ellos había vuelto a su herencia entonces. Ellos habrían heredado mucho más que solamente un pedazo de tierra en Canaán. Por supuesto, esto no era para suceder, ya lo dijimos, porque era solo el modelo y era necesario que la realidad de las cosas viniera en carne en primer lugar y que Mashiach trajera la plenitud de la primera parte de su obra. No era posible para ellos heredar el cuerpo glorificado antes del madero. Entonces ellos tenían que conformarse con una parcela de tierra en lugar de la verdadera y última herencia y representar su papel en la historia siendo pintados en este cuadro, así como todos los demás han y hemos sido representados nuestros, ¿sí? Pero eso sirve también para alertarnos de lo que perdemos cada vez que nos negamos a obedecer al Padre. Esto no se refiere a cometer pecaditos, sino en insistir en no querer seguir sus caminos. Primero no querer salir de Egipto, después no querer entrar a la tierra, pedir todo el tiempo carne, cebolla, puerro, protestar, quejarnos, cargar todas nuestras viejas vidas sin dejarlas atrás, insistir en hacer las cosas como se nos antoja. Todas esas cosas traen sus consecuencias. La historia de Israel nos dice que nuestra herencia no es recibida en el cielo convirtiéndonos en espíritus alados, tampoco sino en la tierra en un cuerpo glorificado. Nuestra esperanza, la tierra prometida, no es abandonar la tierra e ir al cielo, sino que es todo lo que nos llega a través de Mashiach. También nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice Romanillín 8, y también pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre está ordenado a morir y volver al polvo del cual fue formado, pero la redención de Yahweh incluye la redención de la tierra y esto incluye a todos los hombres entonces. Esta redención de nuestro cuerpo es recibir el tipo de cuerpo que Yahshua tenía después de su resurrección. Es volver a recibir el cuerpo espiritual con el cual el hombre fue creado la primera vez, no el cuerpo de polvo que recibimos después. Es un cuerpo que es inmortal y glorificado, es un cuerpo que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra porque tiene los genes de ambos reinos como el propio Yahshua tenía. Y a Ezequiel 44 habla de esto cuando se refiere a los hijos de Sadoc, que tienen derecho a atender a Elohim en el santuario, pero también tienen derecho de atender a las personas en el atrio exterior. Expresado en terminología del Tanaj, los profetas dejan claro que nosotros tenemos una nueva Jerusalén aquí y ahora en desarrollo, sí, que es la novia, es el cuerpo, es lo que estamos levantando, es el reino que se está levantando. Todas esas cosas son nombres para una misma realidad espiritual y nuestros cuerpos son los verdaderos templos de Elohim. Las piedras del templo del cuerpo. Un cambio también ha sido hecho en el sacerdocio, como dice Ibrín. Ahora, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá. Los hijos de Sadoc representan el orden de Melquisedec, el nuevo sacerdocio bajo Yahshua HaMashiach, el Cohen Hagadol de esta orden. Así, Ezequiel 44 habla de estos hijos de Sadoc cambiando sus vestidos cuando ellos dejan de ministrar a Elohim en el santuario para ministrar a las personas en el atrio exterior. Esto habla de una realidad espiritual. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con telas de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas, pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Yahshua nos da el primer ejemplo de cómo esto funciona. Después de su resurrección, cuando él se apareció a Miriam de Magdalá, le dijo: no me toques porque todavía no he regresado a mi padre. Mashiach no había cambiado sus vestiduras todavía, por eso Miriam no podía tocarlo. Él aún debía ir al Padre, pero regresaría en breve, ya que ese mismo día se encontró con los discípulos, pero él tenía que
ser presentado delante del trono. Él pudo incluso aparecer en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas con llave. Por la noche, ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los talmidín estaban reunidos, las puertas cerradas por miedo a los yahuditas, Yahshua vino, se paró en el medio de ellos y dijo, Shalom Aleichem. Mientras él estaba en el santuario del cielo, él estaba vestido figuradamente en vestidos de lino, ¿sí? Que son su justicia. Pero cuando él sirvió a los discípulos en el atrio exterior, aquellos que todavía no estaban morando en cuerpos carnales glorificados, o sea que estaban todavía acá en la tierra, antes de bajar, él se vistió con otros vestidos, los de lana, entre comillas, es decir, su cuerpo de carne glorificada, un cuerpo que fuera visible, que fuera tocable, tangible, ¿no es cierto?, que pudiera estar con ellos, para que él pudiera parecer como ellos, ¿sí?, como una de las ovejas, como él había sido antes. Cuando él lo hizo, se vistió en la carne y hueso y pudo comer la comida terrenal. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos que ven, como ven que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, tienen aquí algo de comer. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Mientras él ministraba, en el atrio exterior se vistió de lana y no era un espíritu, como él mismo aseguró y demostró, pero cuando desapareció cambió sus vestidos, digamos, para subir al santuario. Simplemente desapareció. Esto es lo que todos los hijos de Sadoc pueden esperar cuando ellos recuperen la herencia perdida de Dan. Ellos ya no estarán atados por las limitaciones normales de la carne. Cuando el tiempo designado llegue, cuando reciban su herencia, tendrán 1000 años para ministrar a aquellos que todavía permanecen en su atrio exterior en esa época, ¿sí? Ellos enseñarán a esas personas a conocer a Elohim. Entonces estarán cumplidas las profecías sobre todas las naciones, caminando en la luz de Elohim y regocijándose en él. Ya usará este nuevo sacerdocio para hacer que el reino de la piedra, no es el de Daniel, crezca hasta que llene toda la tierra entera.